Corporación Inmanente. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Pues ya estamos de regreso aquí en su programa Voces y Sentimientos de Puebla a través de la señal sabersinfin.com. La verdad es que a los radioescuchas, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Es un tema bastante interesante con el doctor, aparte es una eminencia, como decía Juan Carlos hace un momento, y siempre estos temas son enriquecedores, tanto para mí, tanto para todos, para todos. Y bueno, hace un momento nos platicábamos acerca de los trasplantes cadavéricos y ese tema antes de ir a corte. Juan Carlos, ¿tenías alguna pregunta? Sí, más bien enviar saludos a los amigos que nos hacen favor de sintonizarnos esta mañana, a Mauricio Ortega, a Ale, se me escapó, a Nayeluna, que ya nos había hecho una pregunta incluso hace rato, y aprovechar también para hacerle aquí al doctor y a Judith Castillo, pasarles las preguntas de nuestros amigos del auditorio. David nos pregunta, ¿el hospital universitario cuenta con licencia para trasplantes, doctor? No, tuvo licencia hace años y nunca se hizo un trasplante de riñón ahí, y me parece que legalmente ya perdieron la licencia. De hecho, este primer riñón cadavérico que trasplantamos en Puebla fue obtenido en el Hospital Universitario de Puebla. Se obtuvo ahí, se trasplantó uno en el ISTEP y otro en San Luis Potosí. Fíjese. Pero no se realizó ahí un trasplante como tal. No, se han obtenido varias veces órganos ahí, pero trasplantes no se han hecho. No se han hecho. Bueno, pues eso es algo, es diferente obviamente, ¿no? Tener la posibilidad de captar ahí un órgano a realizar el trasplante, entonces no, en el hospital universitario no se realiza. Y otra pregunta que va prácticamente ligada, una es de Alejandro Salas y de Hugo Romero, fundamentalmente nos preguntan, si alguien recibe la donación de un órgano, en este caso de un riñón, fallece por causas naturales o muerte natural, tiene la posibilidad, y además aceptó o se autodefinió como un posible donante, ¿hay la posibilidad que ese riñón que recibió pueda volver a ser donado a otra persona? No. Hay varias condiciones importantes que ocurren ahí. La primera es que el cuerpo reconoce el riñón como extraño, y a pesar de que el paciente esté bien porque toma medicamentos para evitar el rechazo, pues siempre hay algún daño sobre ese riñón. Entonces ya no es un riñón normal, no es un riñón 100% sano que se le pueda donar, pero además está en un sitio donde se hizo una cirugía, y siempre que hay un sitio donde se hizo una cirugía hay cicatrización, y eso hay fibrosis, hay tejido con adherencias, entonces sacar ese riñón es complejo. De hecho, cuando algún paciente trasplantado llega a sufrir algún tipo de rechazo grave que requiere que quitemos el riñón trasplantado, quitarlo es un procedimiento complejo también, a pesar de que sea un riñón trasplantado. Es complicado. Y tenías también tú una pregunta, que sí, cuando estábamos en el corte, Connie. Así es, Juan Carlos. Le preguntaba al doctor, ¿qué pasa cuando el cuerpo rechaza al riñón? Hace un momento nos comentaba que para eso ya hay medicamentos, pero ¿qué pasa cuando el medicamento no es suficiente? Hay varios tipos de rechazo. Hay el rechazo grave, como decía hace un momento, que obliga incluso a quitar el riñón. Y hay rechazo que puede ser controlado con medicamentos. Los medicamentos actuales son muy eficientes para evitar el rechazo, las pruebas de compatibilidad también, para que veamos quién puede o no rechazar ese órgano. El tiempo medio de sobrevida de un órgano, de un riñón trasplantado, es alrededor de 12 a 15 años. Hay quienes tienen más tiempo, desde luego, pero por los medicamentos actuales. Y usando estos medicamentos también se hace que las crisis de rechazo puedan hacerse reversibles más fácilmente. Entonces, bueno, hay alternativas, ¿no? Pero cuando se llega a rechazar por completo, y es un rechazo crónico, pues el riñón se puede quedar ahí y se vuelve pequeño y deja de funcionar, como ocurrió con los riñones que el paciente tenía propios, ¿no? Y en este caso, ¿se retira el riñón o...? Puede retirarse, puede quedarse, y el paciente tendrá que ser sometido otra vez a diálisis o hemodiálisis. Y eventualmente la mayor parte de los pacientes pueden volver a tener un segundo trasplante. Muy bien. Es decir, el hecho de que un paciente, por distintas razones, como ya lo explicaba el doctor Jaime, llegue a manifestar un rechazo al órgano trasplantado, primero pues tendrá que someterse a alguno de estos otros procedimientos, digamos, para ayudarle a mantenerse, ¿no? A no deteriorar más su estado de salud. Y puede ser candidato a un segundo trasplante.
Sí. no se descarta. No, incluso tenemos pacientes ya que han sido sometidos a un tercer trasplante. Y en estos casos, doctor, comentaba hace rato, por ejemplo, pues finalmente donde ya se tuvo que practicar alguna operación, alguna intervención quirúrgica, quedan cicatrizaciones, quedan finalmente una especie de daños, ¿no? Finalmente son daños al organismo, al propio cuerpo. Cuando es el tercer intento, ¿ha habido éxito en el Sí. tercero? Sí. El riñón, el trasplante de riñón, aunque hay varias técnicas, la técnica habitual consiste en colocarlo no en el sitio habitual de situación de los riñones como es la fosa renal, sino se ponen en la fosa ilíaca enfrente, digamos abajito del hueso de la cadera, del pelvis. Ahí se ponen del lado derecho y del lado izquierdo. Cuando tienen un segundo trasplante lo ponemos del otro lado, no en el sitio del primero. Y cuando en un tercero se puede poner ya dentro del abdomen. Es decir, la idea, o bueno, no la idea, lo que se hace necesario es buscar algún espacio dentro del propio cuerpo distinto a donde se realizó una o donde se realizaron más de una intervenciones quirúrgicas para que el cuerpo esté en las mejores condiciones para recibirlo. Sí, lo que el riñón necesita es una arteria que le dé sangre, una vena donde deje su sangre y está cerca de la vejiga para conectar el urétero. No, pues, la verdad es que esta parte en la que uno jamás se hubiera imaginado, ¿no? Bueno, insisto, estos programas para eso son y el cuerpo lo acepta de la misma forma si lo ponen abajo, arriba, ¿sí? Sí, se hace exactamente igual. Aquí la condición es, bueno, la primera razón es técnica. Es mucho más simple hacerlo en la fosa ilíaca porque ahí están unas arterias grandes, las arterias ilíacas y venas grandes, y eso permite que sea más fácil técnicamente colocarlo en ese sitio. Y la vejiga está muy cerquita, entonces requiere un segmento corto de uretero para poder llegar ahí. Wow. No, pues, la verdad es que esto es una maravilla, ¿no? Poder hacer con el cuerpo humano este tipo de cambios para bien, por supuesto. Doctor, ¿qué tiempo tarda aproximadamente una cirugía de un trasplante? Alrededor de 4 o 5 horas. Alrededor de 4 o 5 Sí. horas. Y en lo que ustedes identifican si el cuerpo acepta el riñón, ¿cuánto tiempo? Eso es muy poco predecible porque partimos de la base en que nunca lo va a aceptar al 100%. Entonces se empieza con los medicamentos, unos supresores, y cada mes que pasa la probabilidad de rechazo es menor, pero sigue existiendo. Por ejemplo, los primeros 3 meses de rechazo, si hay rechazo, se llama rechazo agudo y puede ser muy grave. Pero después de 3 meses, entre 3 y 6 meses, es menos grave si ocurre. Después de los 6 meses, entre 6 y 12 meses, es menos grave. Y así se va, ¿no? Mientras más tiempo pase, el rechazo puede existir definitivamente, pero cada vez, mientras más lejano esté, menos intenso va a ser. Y este proceso, por ejemplo, quien vive con un trasplante también vive con un tratamiento médico. Toda la vida. Los medicamentos inmunosupresores son para siempre. Que es donde apoya justamente Fundación Regala Vida, entre otras de las muchas actividades que realiza, justamente está cuando los pacientes y su familia lamentablemente se les complica esta parte de tener los medicamentos necesarios para tratar de evitar el rechazo del órgano trasplantado. Es una de las cosas en las que más apoyan, ¿no, Judith? Así es, en el momento del trasplante se necesitan este tipo de medicamentos precisamente para iniciar la cirugía, y es cuando nosotros los apoyamos, ¿no? Son medicamentos muy caros. Y estos medicamentos, Judith, doctor, tienen que utilizarse, se entiende, de manera inmediata posterior a la operación. ¿Y durante qué tiempo debe tenerlos el paciente? ¿Estos son de los que debe utilizar de por vida para evitar el rechazo al órgano trasplantado? No, después son otro tipo de medicamentos, que ya son, dijéramos, más cotidianos. Ah, ok. O sea, sí se mantiene tomando medicamentos de por vida para garantizar o para tratar de que el trasplante se mantenga exitoso y no tenga riesgos. Sin embargo, los medicamentos más fuertes, los más caros, lo más complicado es en los momentos inmediatamente posteriores a la operación y durante un determinado periodo. Así es. ¿Más o menos qué tiempo deben estar con estos inmunosupresores, doctor? Toda la vida. Los pacientes. Toda la vida. Toda la vida. Pero digamos, los más fuertes son los primeros días. Se empieza desde 3 días antes del trasplante. Y al momento del trasplante se pone un medicamento inyectado, que es el más caro de todos, que son 2 ampolletas, se ponen una al día del trasplante y otro el 4.º día. Y después son medicamentos tomados.
Así es, doctor Judith, ¿estos trasplantes que se tienen aquí en Puebla solo salen de aquí de Puebla o se reciben trasplantes de algún otro estado? ¿Los riñones? Así es. Hemos recibido de otros sitios. No es tan frecuente, pero sí hemos recibido de otros estados y también hemos mandado a otros estados, especialmente a la Ciudad de México. Pero México es un centro de referencia para nosotros porque eventualmente podemos tener una donación de, por ejemplo, hace un año tuvimos una donación cadavérica de un donante fallecido que era B positivo y no teníamos ningún paciente B para trasplantar en la Ciudad de Puebla. Entonces, cuando eso ocurre, se da aviso al Centro Nacional de Trasplantes y ellos buscan dónde hay y nos dicen a dónde se va a mandar, por ejemplo. O si hay un hígado o un corazón, también ellos nos dicen a quién le toca y se mandan a esos sitios. Pues por eso es importante esta organización y este protocolo, pues, para poder aprovechar los órganos en el mejor de los sentidos, dicho sea esto, e interpretado de la misma manera, porque, como ya lo explicaba el doctor Jaime, también se corre el riesgo de si no se hace el trasplante en el tiempo óptimo, se corre el riesgo de que el órgano ya no llegue en las mejores condiciones y entonces se pone en riesgo el funcionamiento y la salud, obviamente, de quien recibe este trasplante. Entonces, sería una cuestión de riesgo, ¿no, doctor? Claro. ¿Quería usted comentarnos algunos datos, doctor? Sí, estaba yo sacando aquí la estadística que está en la página del Registro Nacional de Trasplantes, que ustedes pueden ver aquí el crecimiento que han tenido los trasplantes de riñón al cabo de los años, como el crecimiento ha sido muy, muy importante, tanto del donador vivo como del donador cadavérico, cada vez hay más, y pueden ver en esta otra los estados del país, y Puebla está en tercer lugar, solo después del Distrito Federal y Jalisco. Y bueno, yo siempre digo, hago este comentario no por despreciar al DF, pero no podemos contar el Distrito Federal como un estado porque concentra muchos hospitales de concentración, muy grandes, entonces el número de trasplantes es totalmente disparejo con el resto del país, ¿no? Claro. Pero entonces, si ustedes ven, sería Jalisco y Puebla en ese orden. Así es, Jalisco, después del Distrito Federal, que digamos, como ya lo señala atinadamente el doctor Jaime, justo puede ser como que un punto y aparte, ¿no? Como que se le cocina aparte por razones obvias. Jalisco tiene el primer lugar, aquí reporta 238 casos, le sigue Puebla con 178 y muy cerca está Guanajuato con 177. Esto de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, que es su reporte anual 2012. Una participación muy destacada de nuestra entidad federativa, como lo hemos aquí apuntado, con solo 7 hospitales. 8, perdón. Son 9 hospitales porque el Seguro Social tiene 2. San Alejandro y San José. O sea, son 9 instituciones y 10 hospitales. 9 instituciones con este número de hospitales y tiene pues esta posición muy importante. Estamos a punto de irnos al corte, vamos a una pausa y regresamos para comentar algunos otros preguntas, y tenemos aquí también un comentario a manera de queja de Marisol, ahorita la comentamos con mucho gusto. Irene Leal nos dice que se refería hace rato a clínicas de salud privadas, pues bueno, ya lo comentaba el doctor, únicamente las que cuenten con licencia sanitaria son las que pueden realizar trasplantes. En el estado de Puebla son solo 3 instituciones hospitalarias, no más, son solo 3, la Beneficencia Española, el Hospital Betania y el Ángeles de Puebla, donde pueden realizar los trasplantes. Y saludos a Samantha Ávila. Pues vamos a la pausa y volvemos a seguir platicando con Judith Castillo y con el doctor Jaime Janeiro. No se vayan. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.